13 de junio de 1993 comenzó como cualquier otro tranquilo domingo de verano en Minneapolis, Minnesota. Un trabajador de mantenimiento había sido enviado a un edificio de apartamentos para investigar quejas de un inquilino del piso de abajo. Mientras el trabajador se dirigía a la puerta de Ginny, notó algo extraño: el sonido de agua corriendo. Al parecer, su ducha había estado encendida durante varias horas, algo sumamente inusual. Llamó varias veces, pero no obtuvo respuesta. Tras esperar un momento más y no recibir contestación, decidió usar sus herramientas para forzar la cerradura, entrar en la unidad y comprobar si había alguna emergencia. Nada podría haberlo preparado para lo que vio a continuación. La escena en el interior era horrenda. Superaba con creces todo lo que había imaginado. Completamente conmocionado y horrorizado, el trabajador retrocedió tambaleándose. Huyó del apartamento presa del pánico y llamó inmediatamente a la policía. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Ginny Ann Childs llegó al mundo en 1958, en el corazón de Minneapolis, Minnesota. Una ciudad del medio oeste bulliciosa, pero a menudo implacable, donde las estaciones cambiaban de manera drástica y, del mismo modo, cambiaban las vidas de quienes intentaban llegar a fin de mes. Nació en un hogar de clase trabajadora, el tipo de familia que vivía modestamente, pero con un sentido de dignidad arraigado en la perseverancia. Su padre trabajaba en una planta de manufactura local, mientras que su madre asumía trabajos de limpieza y cuidaba niños de los vecinos, haciendo todo lo posible para estirar sus escasos ingresos. Ginny, o Ginny, como la llamaban con cariño su familia y sus amigos cercanos, creció en un entorno donde había amor, pero la vida estaba lejos de ser fácil. Como una de varios hermanos, tuvo que aprender desde temprano la importancia de la cooperación, la autosuficiencia y la fortaleza emocional. Hubo momentos en que la comida tenía que ser racionada cuidadosamente y ocasiones en que las facturas se pagaban justo a tiempo. Sin embargo, la familia Childs se mantenía unida no solo por las dificultades compartidas, sino por fuertes lazos comunitarios. Eran activos en su iglesia, asistían regularmente a comidas comunitarias y solían visitar a los vecinos, encontrando consuelo en la fuerza colectiva de su comunidad. Durante sus primeros años, Ginny era conocida por su personalidad vivaz. Era enérgica, llena de preguntas y ansiosa por relacionarse con el mundo. Pero a medida que maduraba, se produjo un cambio visible. El peso de las limitaciones financieras y la conciencia de la frágil situación económica de su familia comenzaron a moldear su visión del mundo. En su adolescencia, Ginny se volvió más introspectiva, cautelosa en sus interacciones y conscientemente atenta a los obstáculos que tendría que enfrentar al entrar en la adultez. En la década de 1970, mientras el país enfrentaba turbulencias económicas y los empleos se volvían más difíciles de conseguir, Ginny ingresó en la adultez sin las redes de seguridad de las que muchos de sus compañeros gozaban. No tenía fondo universitario, ni acceso a apoyo educativo a largo plazo, ni muchas conexiones profesionales. Sus padres, aunque amorosos, simplemente no podían ofrecerle la estabilidad financiera que necesitaba para construir un futuro distinto. En respuesta, aceptó cualquier trabajo disponible. Estos empleos rara vez eran consistentes, y los despidos eran comunes. Cuando las industrias locales comenzaron a sufrir debido a cambios económicos más amplios, las oportunidades se volvieron más escasas. Para Ginny, se sentía como si siempre estuviera persiguiendo una estabilidad que permanecía justo fuera de su alcance. Con el tiempo, el estrés constante de intentar llegar a fin de mes le pasó una enorme factura. Se mudaba de un apartamento a otro, a menudo incapaz de asegurar un lugar permanente donde vivir. Con la creciente presión financiera y pocas redes de apoyo significativas, Ginny, como muchas mujeres que enfrentaban luchas similares, se encontró en situaciones cada vez más precarias. Fue durante este periodo de vulnerabilidad cuando entró en un tipo de trabajo que no formaba parte de ninguna aspiración a largo plazo, sino una decisión desesperada nacida de opciones limitadas. El apartamento al que Ginny Ann Childs llamaba hogar
Era tan modesto como la vida que llevaba. Solo una pequeña habitación dentro de un edificio económico en Minneapolis. Ella adornaba la habitación con toques sencillos. Algunas fotos enmarcadas de su familia, muebles de segunda mano que habían visto mejores días pero que aún ofrecían comodidad, y cortinas que había encontrado en una tienda de segunda mano para suavizar los bordes duros de su realidad. Los vecinos recordaban su presencia vívidamente. La describían como accesible, incluso cálida, a pesar de las pesadas cargas que llevaba. Ginny era el tipo de persona que ofrecía un cigarrillo a un vecino sin pensarlo dos veces, o entablaba una charla casual en el pasillo, aliviando las tensiones que a menudo acompañaban la vida en espacios estrechos y caóticos. Sentía una preocupación especial por las mujeres más jóvenes del edificio, aquellas que, como ella, habían llegado allí después de difíciles recorridos personales. Aunque vivía una vida marcada por dificultades, nunca cortó por completo los lazos con su pasado. Llamaba a su hermana con regularidad, manteniendo su vínculo a través de los kilómetros y los años. Siempre que su horario o sus circunstancias lo permitían, aparecía en reuniones familiares, a veces inesperadamente, pero siempre con calidez genuina. Su familia, aunque preocupada por ella, nunca dejó de quererla. Quienes conocían bien a Ginny solían hablar de su profundo anhelo de una vida mejor. Hablaba abiertamente de su esperanza de algún día dejar atrás el trabajo en el que había terminado, superar su adicción y conseguir un empleo que le brindara estabilidad. Imaginaba un mundo donde pudiera tener un pequeño apartamento propio, una rutina confiable y tal vez incluso regresar a los estudios. Pero los sueños, por sinceros que fueran, a menudo chocaban con la cruda realidad de la negligencia sistémica, la pobreza generacional y la falta de apoyo social significativo. Para mujeres como Ginny, había pocas rutas seguras de salida. La realidad no era que a Ginny le faltara fuerza de voluntad, todo lo contrario. Tenía fuerza en abundancia, pero la fuerza por sí sola no construye un puente para salir de la marginación. Y así, continuó con la única vida que conocía, haciendo todo lo posible por mantenerse a salvo, encontrando pequeños momentos de consuelo y aferrándose a la esperanza, por frágil que fuera, de que algún día las cosas podrían cambiar. Sus batallas personales no eran solo suyas. Reflejaban el panorama social más amplio de principios de la década de 1990, cuando las ciudades estadounidenses estaban atrapadas bajo las duras políticas de la llamada guerra contra las sustancias ilícitas. En ese momento, Ginny tenía 35 años. Era una mujer muy fuerte, pero profundamente vulnerable. Su hermana la describiría más tarde no por sus circunstancias, sino por su esencia. Ginny era alguien con un gran corazón. Siempre quería lo mejor, no solo para ella misma, sino también para los demás. Le importaba, incluso cuando ella era la que más necesitaba que cuidaran de ella. El 13 de junio de 1993, amaneció como tantos otros domingos cálidos de verano en Minneapolis. El calor llevaba consigo una inquietud que vibraba en el aire. La ciudad comenzaba a despertarse. Los vecinos barrían las aceras, los niños montaban en bicicleta por los callejones y las radios sonaban desde las ventanas abiertas. La vida avanzaba con su ritmo habitual en los vecindarios alrededor de Pleasant Avenue, una calle residencial bordeada de edificios de ladrillo rojo y árboles florecientes. En el apartamento 202 de uno de esos edificios, sin embargo, había quietud. Y pronto, esa quietud comenzaría a sentirse fuera de lugar. A lo largo de la mañana, los residentes del piso inferior empezaron a notar algo extraño. El agua se filtraba a través de su techo, lenta pero constantemente. Al principio, asumieron que se trataba de un problema de plomería común. Tales cosas no eran raras en edificios antiguos, especialmente en el calor del verano, cuando las tuberías y los accesorios a menudo cedían. Alrededor del mediodía, llamaron a un trabajador de mantenimiento para investigar la filtración. Estos servicios eran rutinarios. Probablemente esperaba un grifo roto o un inodoro desbordado. Pero al acercarse al apartamento del segundo piso de donde parecía provenir la fuga, notó algo inquietante. Detrás de la puerta del apartamento 202 solo había silencio. No se oían pasos, ni voces, solo el leve sonido del agua corriendo, que aparentemente llevaba horas así.
El trabajador llamó varias veces, dando suficiente tiempo para que alguien respondiera desde dentro. Hizo una pausa y volvió a llamar, esta vez más fuerte, diciendo el nombre de Ginny. Aún así, no hubo respuesta. Aunque todavía no tenía motivos para asumir lo peor, una creciente sensación de inquietud comenzó a apoderarse de él. Probó la puerta. Estaba cerrada. Siguiendo el protocolo del edificio y ante la preocupación por una posible inundación, usó su llave de servicio para abrir la puerta lentamente. Lo que encontró dentro no se parecía a nada que hubiera visto antes. El trabajador retrocedió horrorizado y llamó inmediatamente a la policía. Los agentes del Departamento de Policía de Minneapolis llegaron en minutos, acordonaron la escena y comenzaron lo que se convertiría en una de las investigaciones de homicidio más conocidas de la ciudad. Para los investigadores que entraron en el apartamento, la escena del crimen fue inolvidable. Detectives experimentados, algunos con años de trayectoria, describirían después aquel lugar como una de las escenas más violentas y horrendas que habían presenciado. Los investigadores identificaron rápidamente a la víctima como Ginny Ann Childs, de 35 años, una residente conocida del edificio. La policía entrevistó a los vecinos, algunos de los cuales dijeron haber escuchado ruidos de una pelea la noche anterior, aunque ninguno había llamado a la policía en ese momento. Otros mencionaron haber visto hombres extraños entrando y saliendo del apartamento de Ginny en los días previos a su muerte, pero las descripciones eran vagas y no había sospechosos claros. El apartamento estaba desordenado debido al estilo de vida de Ginny. Había rastros de uso, pertenencias personales esparcidas por las superficies. La policía recopiló pruebas físicas, incluidas huellas dactilares, muestras de ADN y objetos que contenían lo que ellos creían que era el ADN del sospechoso. Sin embargo, a pesar de la abundancia de material forense, la tecnología era limitada en ese momento. En 1993, las pruebas de ADN todavía se encontraban en sus primeras etapas y no existía manera de comparar muestras desconocidas con una base de datos nacional. Los investigadores reunieron pruebas, tomaron notas y esperaban que el trabajo detectivesco tradicional, entrevistas, informantes, evidencias callejeras, los llevara hasta el asesino. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, no surgieron pistas fiables. El estilo de vida de Ginny complicaba la investigación. Los posibles testigos no se atrevían a testificar, por miedo a represalias o a exponerse. Además, el Departamento de Policía de Minneapolis luchaba contra altos índices de criminalidad y recursos limitados, lo que obligaba a los investigadores a manejar múltiples casos simultáneamente. Sin embargo, el asesinato de Ginny perseguía a los detectives asignados a investigarlo. Lo que lo diferenciaba era la pura brutalidad del ataque. No se trataba de un robo fallido ni de un acto de violencia accidental. Fue un asesinato deliberado e insensato. Los investigadores creen que el asesino pasó algún tiempo en el apartamento después del homicidio, moviéndose, posiblemente arreglándose, dejando rastros. Si dejó la ducha abierta, fue por pánico o como un intento calculado de destruir pruebas. En cualquier caso, la escena del crimen estaba llena de indicios, pero sin las herramientas adecuadas para procesarlos, el caso quedó estancado. Para la familia de Ginny, la espera fue insoportable. Continuaban con sus vidas, sabiendo que su asesino seguía libre, que no se había hecho justicia y que, con el tiempo, la posibilidad de resolver el caso se volvía aún más improbable. A medida que pasaban los aniversarios, atesoraban recuerdos, fotografías, cartas, momentos compartidos, e intentaban mantener vivo su nombre incluso cuando el mundo seguía adelante. Sin embargo, a medida que la ciencia forense siguió evolucionando, también lo hicieron las técnicas que los investigadores usaban para encontrar pistas dormidas durante años. Surgieron unidades dedicadas a investigar casos sin resolver, enfocadas específicamente en reexaminar pruebas antiguas con nuevas herramientas. Y en Minneapolis, el asesinato de Ginny Childs permanecía en la lista de los casos pendientes de revisión. El descubrimiento de Ginny en junio de 1993 marcó el inicio de una búsqueda de respuestas que duraría años, una búsqueda que eventualmente cruzaría fronteras estatales utilizando tecnología de vanguardia y que desafiaría los límites de lo que las fuerzas del orden podían lograr.
dejando atrás una escena de violencia inimaginable y a una familia para siempre cambiada. Durante la investigación, se utilizó la genealogía investigativa. Este enfoque, prácticamente desconocido para el público hace apenas unos años, se ha convertido ahora en un punto de inflexión en la resolución de casos sin resolver, ofreciendo esperanza en situaciones que durante mucho tiempo parecían insolubles. La genealogía investigativa funciona identificando coincidencias genéticas parciales entre el ADN encontrado en escenas del crimen y personas que han enviado su ADN a bases de datos públicas. Estas coincidencias pueden ser parientes lejanos o incluso más distantes, pero con un análisis minucioso, los genealogistas pueden construir un árbol genealógico que reduzca el campo de posibles sospechosos. Trabajando con empresas privadas de análisis forense especializadas en genealogía genética, los investigadores enviaron un perfil de ADN a GEDmatch en busca de coincidencias parciales. El proceso fue minucioso y requería mucho tiempo. Los genealogistas estudiaron posibles parientes, revisaron registros públicos, rastrearon líneas familiares y construyeron gradualmente una red de conexiones. Gracias a este trabajo detallado, pudieron reducir su enfoque a unas pocas personas cuyos perfiles genéticos indicaban una conexión cercana con el sospechoso desconocido. Y ahora, en 2019, casi 26 años después, el mundo finalmente conoce la identidad del asesino de Jeanne Childs, Jerry Lynn Westrom, un empresario, esposo y padre de Minnesota que había vivido públicamente durante décadas. Arrestado, acusado, condenado. Un nombre ascendió rápidamente a la cima: Jerry Westrom. Westrom nunca había tenido antecedentes penales y su ADN no estaba en ninguna base de datos criminal. Sin el uso de la genealogía genética, los investigadores no habrían podido identificarlo. Pero el análisis genealógico ayudó enormemente. Los investigadores lo situaron en el centro de un árbol genealógico construido a partir de coincidencias de ADN, convirtiéndolo en el candidato más probable. Sin embargo, en ese punto, los investigadores necesitaban una muestra adicional que vinculara definitivamente el ADN de Westrom con las pruebas de la escena del crimen. Esto llevó a uno de los momentos culminantes de la investigación. Equipos de vigilancia siguieron a Westrom en espacios públicos, esperando una oportunidad para recoger una muestra de ADN desechada. En un partido de hockey en Minneapolis, lo vieron comiendo un hot dog, limpiándose la boca con una servilleta y tirando la servilleta a la basura. Este acto aparentemente mundano dio a los investigadores el avance que necesitaban. La servilleta fue recuperada, analizada, y se comprobó que coincidía con el perfil de ADN del apartamento de Jeanne Childs. El uso de objetos desechados para obtener ADN es un área legalmente compleja, pero respaldada por los tribunales de EEU. Una vez que una persona desecha un objeto en un lugar público, renuncia efectivamente a cualquier expectativa razonable de privacidad sobre el material biológico que haya dejado atrás. Este principio legal permitió a los investigadores obtener el ADN de Westrom sin su conocimiento o consentimiento, garantizando que la investigación pudiera avanzar sin alertarlo. Una vez confirmada la coincidencia, las fuerzas del orden actuaron rápidamente. Las pruebas eran contundentes y existía un alto riesgo de que se perdieran o fueran destruidas. En febrero de 2019, la policía arrestó a Westrom en su casa, emitió una orden de registro para su propiedad y comenzó a preparar el caso para su enjuiciamiento. El arresto ocupó titulares nacionales tanto por la brutalidad del crimen como por las técnicas forenses avanzadas utilizadas para resolverlo. En el caso de la muerte de Jeanne Childs, el uso de la genealogía genética produjo respuestas que habían eludido a los investigadores durante más de 2 décadas. Esto conectó los puntos entre el perfil genético desconocido y el sospechoso, quien había logrado evadir la detección durante años, y representó una especie de cierre para una familia que había esperado demasiado tiempo por justicia. Para la familia de Jeanne, la revelación de la identidad del asesino fue a la vez impactante y agridulce. Se quedaron atónitos al enterarse de que la persona responsable había vivido tan abiertamente, tan normalmente, durante tantos años. Estaban agradecidos a los investigadores y científicos que trabajaron incansablemente para sacar adelante el caso, pero también se vieron obligados a recordar todo el tiempo perdido.
cumpleaños, aniversarios, momentos de duelo que se prolongaron sin respuestas. Para las fuerzas del orden, el caso destacó la importancia de la perseverancia y la innovación. Los investigadores que habían trabajado en el caso en la década de 1990 se sintieron reivindicados al saber que las pruebas que habían conservado cuidadosamente finalmente servirían para hacer justicia. Los jóvenes detectives recién asignados a la unidad de casos sin resolver vieron en el caso Childs un ejemplo de lo que se puede lograr cuando la ciencia y la determinación se unen. En el tribunal, la prueba de ADN se convirtió en la piedra angular de la acusación. No fue la única prueba. También había huellas, registros históricos y patrones de comportamiento. Pero la coincidencia genética fue el elemento que unió todo. Transformó una serie de sospechas en una acusación formal, preparando el escenario para el juicio posterior. A medida que se acercaba el juicio, la comunidad seguía de cerca lo que ocurría. Muchos estaban fascinados por la ciencia, intrigados por la idea de que una diminuta pieza de material genético pudiera, décadas más tarde, identificar a un asesino. Otros se enfocaban más en la dimensión humana, reflexionando sobre las vidas de los hijos de Ginny y las largas luchas que su familia había soportado. Juntas, estas perspectivas tejieron una narrativa profundamente moderna y profundamente humana. Una historia de pérdida y, finalmente, de búsqueda de justicia. El arresto de Jerry Westrom en febrero de 2019 no puso fin a la historia. En muchos sentidos, marcó el inicio de un nuevo capítulo que pondría a prueba la fortaleza de las pruebas, el alcance del sistema legal y la resiliencia de una familia y una comunidad que había esperado casi 26 años para que se rindieran cuentas. Para la familia de Ginny Childs, el arresto de Westrom fue una mezcla compleja de alivio, tristeza y esperanza. Por un lado, estaban agradecidos de que, después de décadas de silencio, alguien hubiera sido identificado y responsabilizado. Por otro lado, eran dolorosamente conscientes de que ningún resultado legal podría restaurar lo que se había perdido. Ginny ya no estaba. Su vida había sido arrebatada brutalmente, y nada de lo que sucediera en el tribunal podría traerla de vuelta. Para ellos, la justicia no se trataba de restauración, sino de reconocimiento, responsabilidad y la certeza de que la persona que la mató no quedaría sin castigo. El juicio comenzó casi inmediatamente después del arresto de Westrom. La Fiscalía del Condado de Hennepin presentó cargos por asesinato en primer y segundo grado, alegando que Westrom entró en el apartamento de Ginny la noche del 13 de junio de 1993. Afirmaban que las pruebas de ADN no dejaban margen de duda. El material genético de Westrom se encontró no solo en una manta y en objetos junto al cuerpo de la víctima, sino también mezclado con el propio ADN de Ginny, lo que indicaba una participación física directa en el crimen. Desde el principio, Westrom insistió en su inocencia. Su defensa, compuesta por abogados penalistas experimentados, preparó rápidamente un contraargumento. Alegaron que la presencia de su ADN en la escena del crimen no probaba asesinato. Especularon que Westrom podría haber tenido contacto previo con Ginny no relacionado con la noche de su muerte. Señalaron la falta de testigos presenciales directos, la falta de pruebas físicas que lo ubicaran en el lugar del crimen en el momento del homicidio, así como el paso del tiempo que, según ellos, socavaba la credibilidad de otras pruebas. La Fiscalía, sin embargo, creía que tenía pruebas irrefutables. Además de la coincidencia de ADN, señalaron huellas encontradas en la escena del crimen, que los exámenes forenses demostraron que coincidían con el tamaño y el patrón de los pies de Westrom. También llamaron la atención sobre la historia de Westrom. Aunque no tenía condenas penales, los investigadores encontraron un patrón de comportamiento que, según ellos, encajaba con el perfil de una persona capaz de violencia extrema en determinadas circunstancias. La preparación para el juicio fue larga y difícil. Ambas partes participaron en extensas mociones previas al juicio, discutiendo qué pruebas serían admisibles, qué testimonios de expertos se permitirían y cómo se instruiría al jurado para interpretar las pruebas científicas. Estas maniobras legales fueron decisivas porque el caso dependía en gran medida de la evidencia forense, la fiabilidad del árbol genealógico, la interpretación de las coincidencias de ADN y la cuestión más amplia de qué constituye evidencia más allá de toda duda razonable en un caso decidido por la ciencia moderna.
Durante décadas después del brutal asesinato de Jeanne Childs en su apartamento de Minneapolis, el caso quedó en un limbo, permaneciendo como un capítulo doloroso e irresuelto en la historia criminal de la ciudad. Los investigadores que trabajaron en la escena del crimen en junio de 1993 sabían que estaban frente a un delito de brutalidad extraordinaria. A pesar de haber recogido evidencia biológica en su momento, las herramientas disponibles en la década de 1990 no ofrecían un camino claro para identificar a su asesino. Pasaron los años y el caso se convirtió en un expediente archivado. Ocasionalmente, se asignaban nuevos detectives para revisarlo. Las pruebas se verificaban y reevaluaban periódicamente. Pero las pistas se evaporaron, los testigos se mudaron o fallecieron, y la memoria colectiva del crimen se desvaneció. Para la familia de Jeanne, cada año que pasaba traía un nuevo dolor y una nueva decepción. La sensación de que la justicia nunca llegaría, de que su nombre permanecería asociado no con una respuesta, sino con un doloroso misterio. A finales de la década de 2010, este nuevo enfoque comenzó a ganar popularidad. Casos de alto perfil que antes se consideraban irresolubles empezaron a desentrañarse, a veces a una velocidad sorprendente. Los investigadores comenzaron a revisar archivos de décadas atrás, examinando pruebas que habían permanecido en bóvedas durante años, con la esperanza de que la ciencia pudiera brindar ahora un avance que la investigación humana por sí sola no había podido lograr. El caso de Jeanne Childs, cuidadosamente preservado en los archivos de evidencia, fue uno de esos casos. El material biológico recogido en la escena del crimen en 1993 se había conservado y todavía era apto para un análisis de ADN ampliado. Los detectives, trabajando en colaboración con genealogistas genéticos, enviaron una muestra a una plataforma pública de genealogía en busca de cualquier vínculo familiar lejano que pudiera surgir. El proceso fue meticuloso y complejo. Los genealogistas trazaron árboles familiares, compararon marcadores genéticos, examinaron registros públicos y redujeron el número de personas que podrían estar asociadas con un perfil de ADN desconocido. Los investigadores trabajaron minuciosamente, manteniendo presentes las cuestiones legales y éticas, y estaban preparados para proceder con cautela una vez que identificaran a un posible sospechoso. Pero incluso mientras estos avances científicos se desarrollaban, la familia de Jeanne no conocía los detalles. Para ellos, el caso seguía siendo una persecución, un crimen que les había arrebatado a una hermana, a una hija y a una amiga, una herida que nunca había sanado. Cada año traía otro aniversario, otra reflexión sobre la vida que ella podría haber vivido, otro recordatorio de las preguntas que habían quedado sin respuesta durante demasiado tiempo. Al mismo tiempo, los equipos legales se preparaban para lo que podría convertirse en un caso histórico, anticipando batallas judiciales sobre la admisibilidad de la genealogía genética, la integridad de las pruebas recogidas décadas atrás y los debates éticos más amplios sobre privacidad, consentimiento y el papel de la ciencia en la justicia penal. Tanto la Fiscalía como la defensa estaban preparando estrategias legales, preparándose silenciosamente para una confrontación que podría redefinir lo que significa resolver un caso sin resolver en el siglo XIX. El público permanecía en la oscuridad sobre el acontecimiento trascendental. Los reporteros regresaban ocasionalmente a la historia de Jeanne en reportajes especiales o artículos de aniversario, pero no había titulares dramáticos, ni pruebas públicas, ni sensación alguna de que una resolución estuviera cerca. Incluso en los círculos policiales, solo un pequeño grupo de investigadores sabía que el avance que habían esperado durante tanto tiempo podría estar a punto de hacerse realidad. A esto le siguió un proceso metódico de confirmación de las pruebas. Los investigadores realizaron vigilancia encubierta, esperaron una oportunidad para recoger una muestra de ADN legalmente aceptable y revisaron sus hallazgos meticulosamente. En segundo plano, los expertos forenses preparaban informes detallados, los fiscales redactaban memorandos legales y el personal judicial trabajaba silenciosamente para asegurarse de que cada paso cumpliera con los estándares de justicia. Todo este trabajo condujo a un momento decisivo, la culminación de años de decepciones, perseverancia investigativa e innovación tecnológica. Para la familia de Jeanne, para la ciudad de Minneapolis y para las fuerzas del orden y expertos forenses en general, este fue un momento trascendental.
No solo fue la tan esperada exposición del asesino, sino también la prueba de que, incluso después de décadas de silencio, la justicia aún puede encontrar su voz. Los fiscales, dirigidos por abogados experimentados en homicidios, se mantuvieron firmes. Señalaron que el sistema legal estadounidense ha considerado durante mucho tiempo que los objetos desechados en lugares públicos, incluida la basura, son botín legítimo para su recolección y análisis. Señalaron que la genealogía genética está siendo aceptada cada vez más en tribunales de todo el país, incluida la condena de alto perfil del asesino del Golden State en California. De manera importante, insistieron en que la coincidencia definitiva de ADN no se obtuvo por inferencia genealógica, sino por comparación directa en laboratorio entre el ADN de la escena del crimen y el material biológico de Westrom. Las audiencias preliminares fueron exhaustivas. Se llamó a testigos expertos para explicar los principios de la genealogía genética, la cadena de custodia de la evidencia y los protocolos que debían seguirse para garantizar la integridad del proceso forense. Los jueces revisaron precedentes judiciales, sopesaron preocupaciones constitucionales y finalmente dictaminaron que las pruebas eran admisibles. Estas decisiones allanaron el camino para un juicio completo con jurado. La selección del jurado no fue fácil. Dada la naturaleza de alto perfil del caso y la intensa atención mediática sobre el uso de la genealogía genética, tanto la defensa como la fiscalía trabajaron diligentemente para identificar jurados que pudieran abordar las pruebas con imparcialidad. A los posibles jurados se les preguntó sobre su familiaridad con la evidencia de ADN, sus opiniones sobre la privacidad y su comprensión de la duda razonable. Tras una revisión exhaustiva, el jurado quedó seleccionado y el juicio comenzó oficialmente. La acusación inició con una narrativa simple pero poderosa. En junio de 1993, Jerry Westrom asesinó a Jeannie Childs en su apartamento, dejando atrás una escena del crimen caótica. Las pruebas recogidas en ese momento, incluido material biológico, fueron preservadas y finalmente coincidieron con Westrom mediante técnicas forenses avanzadas. La coincidencia de ADN fue presentada como el eje central del caso, respaldada por pruebas físicas corroborativas, testimonio de expertos y una cronología de acciones. La defensa, mientras tanto, trató de establecer dudas razonables. Reconocieron que el ADN de Westrom estaba presente, pero argumentaron que esto no indicaba necesariamente que él se encontraba en la escena del crimen en el momento del asesinato. Presentaron teorías alternativas. Tal vez Westrom había tenido relaciones íntimas de mutuo consentimiento con Jeannie antes de su muerte. Tal vez la evidencia de ADN había sido distorsionada o mal interpretada. Tal vez el enfoque en la evidencia forense cegó a los investigadores ante otros sospechosos más probables. Los testigos incluyeron expertos forenses, oficiales de la ley que trabajaron en el caso en la década de 1990 y en la de 2010, genealogistas genéticos y miembros de la familia de Jeannie. Cada uno de ellos era una pieza del rompecabezas, reconstruyendo los eventos de aquella noche, la investigación y el descubrimiento que finalmente condujo al arresto de Westrom. Una de las tareas clave de la Fiscalía fue traducir la compleja evidencia científica a un lenguaje comprensible para el jurado. La evidencia de ADN, aunque a menudo considerada concluyente, es inherentemente técnica. Los fiscales trabajaron cuidadosamente con los expertos para explicar los principios de la coincidencia de ADN, las probabilidades estadísticas y los pasos tomados para evitar la contaminación o el error. Se utilizaron ayudas visuales, diagramas y explicaciones simplificadas para ayudar a los jurados a comprender el significado de la evidencia sin sobrecargarlos con jerga. La defensa interrogó a estos expertos, examinando cuidadosamente las inconsistencias, cuestionando los supuestos y enfatizando la novedad de los métodos de investigación utilizados. Procuraron recordar al jurado que la ciencia, a pesar de su poder, no es infalible, que todo proceso de laboratorio tiene margen de error y que toda herramienta de investigación, por avanzada que sea, debe ser examinada críticamente. Durante todo el juicio, hubo una tensión considerable en la sala del tribunal. Los reporteros llenaron las filas de prensa. Los miembros de la familia, tanto de la víctima como del acusado, se sentaron en silencio, escuchando atentamente. El interés público era alto, alimentado por un debate generalizado sobre la privacidad genética y el creciente papel del ADN en la justicia penal.
Los últimos argumentos definieron el caso. La fiscalía pidió al jurado que considerara el peso de la evidencia, la coincidencia de ADN, las pruebas físicas, el marco temporal, la falta de cualquier sospechoso alternativo creíble. Pintaron el retrato de un hombre que había eludido a la justicia durante décadas, pero que finalmente fue expuesto por la ciencia. La defensa, por su parte, cuestionó la versión de la fiscalía en cada paso. Interrogaron a los expertos forenses, cuestionando los métodos utilizados e identificando la posibilidad de error de laboratorio o contaminación. Argumentaron que la dependencia de la genealogía genética plantea cuestiones éticas y sugirieron que la novedad del método introduce un nivel inaceptable de incertidumbre. Recordaron al jurado que nadie había visto a Westrom en la escena del crimen, que no se había encontrado ningún arma homicida y que el crimen había permanecido sin resolver durante tanto tiempo, precisamente porque la investigación inicial no había encontrado pruebas concretas. Durante el juicio, el jurado escuchó atentamente. Se les mostraron fotografías de la escena del crimen, escucharon horas de testimonios técnicos y oyeron declaraciones emocionales de los familiares sobrevivientes de Ginny. Aunque la ciencia era convincente, el factor humano no lo era menos. Se recordó a los jurados que en el centro del caso estaba una joven mujer que había sido brutalmente asesinada y una familia a la que se le había negado justicia durante demasiado tiempo. Los argumentos finales cristalizaron los riesgos. La fiscalía instó al jurado a centrarse en el peso de la evidencia forense, argumentando que la coincidencia de ADN es concluyente y que la defensa de Westrom no es más que especulación. La defensa, por el contrario, advirtió contra confiar demasiado en la evidencia científica sin corroboración de hechos, sugiriendo que la acusación se basaba en probabilidades más que en certezas. El jurado deliberó durante solo 2 horas, un tiempo sorprendentemente corto, dada la complejidad y duración del juicio. Cuando regresaron con el veredicto, reinó un tenso silencio en la sala. El portavoz se levantó y pronunció el veredicto: culpable de asesinato en primer grado y asesinato en segundo grado. Para la familia de Ginny, el veredicto fue un momento de emoción profunda y compleja. Por supuesto, hubo alivio al saber que el hombre que ellos creían responsable del asesinato de su hermana había sido llevado a juicio. Hubo gratitud hacia los investigadores, fiscales y expertos forenses que trabajaron incansablemente para llevar este caso a su fin. Pero también hubo tristeza, una tristeza profunda y duradera por los años perdidos, las oportunidades desaparecidas y las vidas que habían sido tan cruelmente truncadas. Jerry Westrom fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, que es la pena máxima bajo la ley de Minnesota para el asesinato en primer grado. Fue sacado de la sala esposado, y ahora su futuro estaba determinado por las frías y duras paredes de una celda de prisión. Este caso fue un hito para el sistema legal, un testimonio del poder de la ciencia forense, de la importancia de conservar la evidencia y del compromiso continuo de las fuerzas del orden de resolver incluso los casos más complejos. Y dio esperanza a las familias de otras víctimas, recordándoles que, sin importar cuántos años hayan pasado, la búsqueda de responsabilidad nunca termina.